Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte nuevamente. El presente video es con la intención de poder explicar las diapositivas que previamente te fueron enviadas al grupo de WhatsApp. La asignatura es denominada delitos en particular y el tema que nos ocupa, bueno, pues serían los delitos contra la vida. Eh, bueno, pues la pregunta sería ¿cuáles son los delitos contra la vida? Bueno, pues actualmente la doctrina y las legislaciones en diferentes partes del país e incluso en el mundo, pues los han denominado de muchos nombres. Los más comunes o los que actualmente nosotros conocemos, bueno, pues vendría siendo el homicidio, el feminicidio, el aborto, el parricidio en algunos estados o en algunas partes del mundo, como bien te comentaba, el infanticidio, la instigación del suicidio y en general todos aquellos conceptos que se refieran a que a una persona, bueno, se le privó de la vida. Es decir, no murió por causas naturales, sino que se le privó, ya sea esta acción de forma culposa o dolosa. Como recordarás en la clase anterior que tuvimos la oportunidad de vernos de forma presencial, bueno, veíamos lo que sería la teoría del delito, en la cual veíamos que para que un delito pueda acreditarse, bueno, tendría que reunir ciertos elementos. Y veíamos que el aspecto positivo, bueno, pues era que el sujeto activo realizara una conducta, ya sea por acción o ya sea por omisión. También veíamos que aparte de la conducta, bueno, que esta conducta estuviera tipificada en la ley, es decir, que existiera la tipicidad. ¿Y qué era la tipicidad? Bueno, pues veíamos que era el encuadramiento de la conducta del sujeto activo en la ley, es decir, en el encuadramiento de la ley. También veíamos que la antijuridicidad, que realmente pues era la conducta contraria a la que una norma o la ley estableciera. Y la culpabilidad, que si la conducta se realizaba de forma dolosa o de forma culposa. Te voy a recomendar que veas tus apuntes de la clase de teoría del delito para que podamos un poquito más entender lo que sería el tema que hoy serían delitos en particular y no es otra cosa más que analizar de forma particular un delito. En este caso estaríamos revisando de forma particular lo que serían los delitos contra la vida y hablábamos de que sería el homicidio, el feminicidio, el aborto y demás que se encuentran establecidos en nuestra codificación penal. Bueno, en resumen, entonces vamos a ver los elementos que se requieren para que el delito del homicidio o del feminicidio, del aborto, de la instigación al suicidio, bueno, pues puedan concurrir para que pueda el juez realizar una condena en contra de una persona por haber cometido estos delitos. Luego entonces, en resumen, estaremos viendo aquellos delitos contra la vida. Y bueno, empecemos a ver las diapositivas para poder ir explicando cada una de ellas. Nuestra asignatura que se denomina delitos en particular, la cual se va a desarrollar del 1 al 30 de mayo del año 2020. Mi nombre, les repito, es Juan Gualberto Hurtado Pérez y estoy a sus órdenes para trabajar con ustedes entre el 11 y 30 de mayo. Cualquier duda, cualquier situación, escríbanme en el grupo de WhatsApp. La intención de En la siguiente lámina vemos que el objetivo general del curso, bueno, va a ser que al finalizar el curso el alumno o la alumna sistematizará los delitos contra la vida humana, la integridad corporal y los patrimonios de nuestro régimen penal. Es decir, vamos solamente de los delitos que existen en nuestro Código Penal para el Estado de Hidalgo y a nivel federal, bueno, pues estaremos viendo de forma particular los elementos que requieren cada uno de estos delitos, que sería, pues bueno, los delitos contra la vida humana, la integridad corporal y los patrimonios. Como comentaba hace un momento, bueno, pues ¿cuáles son los delitos contra la vida? Bueno, en resumen, es privarle de la vida a una persona, pero la legislación ha, le ha asignado diversos nombres, diversos conceptos. Bueno, porque no todos los homicidios que se cometen son con el mismo reproche penal. Recordemos que algunos son de menor intensidad y otros de mayor intensidad. A los de mayor intensidad, bueno, pues se les conoce también como delitos
agravados, y a los de menor intensidad, bueno, también se les podría conocer como delitos atenuados. Como pueden leer ustedes en sus diapositivas, establece que esta afectación destruye o menoscaba el bien tutelado y por lo tanto el reproche penal es de mayor intensidad. En otros casos, la conducta del agente, nos referimos al sujeto activo por supuesto, no llega a dañar el bien jurídico, sino lo pone en peligro o riesgo de ser dañado. Si tuviéramos que jerarquizar lo que serían los delitos que se encuentran contenidos tanto en nuestro Código Penal del Estado de Hidalgo como en los demás códigos del país, así como los códigos federales, bueno, pues estableceríamos que el homicidio sería el principal delito que se debería tutelar. Como ya lo comentábamos hace un momento, los delitos contra la vida, pues bueno, podríamos clasificarlos como homicidio, feminicidio, participación al suicidio, aborto, infanticidio, el cual en nuestra legislación, bueno, pues ha sido derogado, así como el parricidio. Pero no hay que perder de vista que porque no le llamemos infanticidio o parricidio, el concepto como tal, si lo buscamos en un diccionario jurídico, bueno, pues el artículo, el artículo 138 establece que el que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente, es decir, al papá, a la mamá, a los abuelos, o descendiente, a los hijos, a los nietos, o colateral hasta segundo grado, a los hermanos, por ejemplo. También habla de que a su cónyuge, es decir, a la esposa, al concubino, a la concubina, al adoptante o al adoptado o menor incapaz bajo su custodia, con conocimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá de 20 a 40 años de prisión y una multa de 200 a 500 días. Con este concepto, bueno, pues estamos haciendo alusión a lo que sería el parricidio y al infanticidio, que han sido derogados como tales en nuestra codificación penal. Es decir, no los llevamos como parricidio o como infanticidio, más sin en cambio, pues bueno, la descripción penal hace alusión a ese tipo de conceptos que fue creado con antelación al día de hoy. Como se hace referencia en la lámina que continúa, que establece que sin lugar a dudas el homicidio es el más grave de los delitos, contemplado en todas las legislaciones, no simplemente en el estado de Hidalgo, sino a nivel nacional y por supuesto en el mundo. Constituye la más grave ofensa a la sociedad, ya que la vida humana es el bien tutelado con mayor jerarquía. Ustedes van a ver en la siguiente lámina que establece que el artículo 136 del Código del Estado de Hidalgo establece que al que dolosamente prive de la vida a otro se le impondrá de 10 a 30 años de prisión. A esto se le conoce como el homicidio simple, es decir, de forma llana, de forma básica, se le denomina que aquella persona, que el sujeto activo, que prive de la vida al sujeto pasivo, bueno, pues se le va a imponer una penalidad de entre 10 y 30 años. La persona física puede cometer, dicho de otra manera, solo la persona física puede cometer un delito, de homicidio. Es decir, no importa las características de esta persona, ni su edad, ni su estado civil, ni su estado de salud. Recordemos que muchas personas van a decir, bueno, es que un niño no puede cometer un delito de homicidio. Claro que sí puede cometerlo, solamente no es castigado. Bueno, pero no puede cometer un delito de homicidio una persona con retraso mental. Claro que puede cometerlo, solo que no es castigado. Bueno, es que él no lo mató, mandó quien lo mató fue el perro. Bueno, pues el perro fue un instrumento del sujeto activo, es decir, quien lo mató fue el dueño de ese perro. Es el que lo aleccionó para que cometiera ese homicidio. Entonces, el sujeto activo, ¿quién es? Bueno, pues aquella persona
que lleva a cabo una conducta, ya sea por acción o por omisión, de forma dolosa o de forma culposa, causándole la muerte a una persona, es decir, privándolo de su vida. La persona que sobre la que recae este hecho, bueno, pues ya recordemos que le llamábamos sujeto pasivo. Es sobre quién es el sujeto pasivo. Bueno, es sobre la persona sobre la que recae el hecho delictuoso. Y de la misma forma comentábamos que solamente las personas físicas, bueno, pueden ser sujetas de un homicidio. Ejemplo de esto, en la lámina establece que puede ser sujeto pasivo un cadáver, es decir, ¿un cadáver se le puede considerar persona? Sería la pregunta. Pues no, un cadáver ya no es persona, es decir, ya no tiene vida. Para ser persona debe tener una vida. Y el delito de homicidio establece que es privar de la vida a alguien. Luego entonces, si una persona atenta, apuñala, le dispara a un cadáver, bueno, pues no, prácticamente no está cometiendo el delito de homicidio. Estará cometiendo otro tipo de delito, pero no estará cometiendo el delito de homicidio porque el principal elemento del homicidio viene siendo la privación de la vida. Seguimos recordando lo que vimos en la clase de la teoría del delito. Bueno, establecemos que los presupuestos del delito viene haciendo una afectación al objeto material y al objeto jurídico. ¿Qué es el objeto material? Es decir, ¿qué es el objeto material? Bueno, pues es la persona o cosa sobre la que recae directamente el daño o peligro. El objeto material, ya analizándolo de forma particular, de forma específica, bueno, viene siendo la persona física, es decir, sobre la que recayó el daño. En este caso, pues privarla de su vida. En este análisis, bueno, ustedes van a darse cuenta que el sujeto pasivo es quien sufre el daño causado, es decir, en el daño causado viene coincidiendo que el objeto material y el sujeto pasivo, bueno, pues es sobre la persona. ¿Qué es el objeto jurídico? Bueno, viene siendo el bien jurídicamente tutelado por la ley, en este caso es el homicidio. Lo constituye pues la vida humana, y el cual lo encontramos precisado en el artículo 136, que establece que el que dolosamente prive de la vida a otro, bueno, se le impondrá una penalidad de entre 10 y 30 años de prisión. También en el artículo 137, quien prive de la vida a alguien, pero que sea en una riña, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión. Recordemos que el delito en la clase anterior veíamos que se clasifica de forma diferente por muchos autores o por la doctrina. En la lámina que estamos viendo, bueno, pues viene siendo que el homicidio se clasifica por su ordenación metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un delito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un delito se comete de forma simple, es decir, una persona mata a otra. Pero también en el homicidio podemos ver que una persona mata a otra en riña, entonces ya vendría siendo un delito de homicidio, pero de forma complementada, es decir, que para que se dé el delito de homicidio en riña, pues debe haber precisamente un pleito entre dos personas o más que ocasionen el homicidio de una de ellas. Recordemos entonces que la conducta es el primer elemento de la teoría del delito, y esta conducta se puede realizar de acción, es decir, cuando el sujeto activo realiza un movimiento corporal para poder cometer un delito. O cuando entonces el sujeto activo también deja de realizar cualquier elemento corporal, y con ello pues se comete un delito. En este caso, por ejemplo, no darle de alimentos a un recién nacido o a un niño que requiera necesariamente las atenciones de su padre o de su madre, y al no darle alimentos, bueno, pues pierda la vida.
Bueno, y en general así el homicidio se va a clasificar. Les recomiendo que de nueva cuenta vean sus apuntes para no hacer muy extenso este video. Asimismo, por ejemplo, vemos que la conducta típica se establece en el artículo 136, es En el decir, sujeto hay activo, tipicidad nada, cuando la conducta del sujeto activo encuadra perfectamente en esta descripción penal, que establece que al que dolosamente prive de la vida a otro. Como vemos, es una descripción penal muy sencilla, realmente nada más se está refiriendo a tutelar el derecho a la vida y a quien dolosamente, bueno, pues la quite se le impondrá esta penalidad de 10 a 30 años de prisión, lo que se considera como homicidio. Establece la lámina que el definir el homicidio se refiere a la conducta cuando expresa privar de la vida, es decir, al que prive de la vida. En este sentido, privar de la vida es la conducta típica en el homicidio, es el núcleo del tipo. ¿Cómo se debe de ejecutar el delito? Bueno, pues la ley no establece la forma de llevar a cabo el delito, a excepción del características feminicidio, que para sí su ejecución. establece ciertas características para su ejecución. En el homicidio, bueno, pues establece que no deberá tener ninguna forma o algún medio especialmente. Se puede cometer por cualquier medio, siempre que sea idóneo para causar su muerte. Como vemos en la siguiente lámina, entonces, el homicidio, bueno, pues es una conducta típica que puede realizarse por Las de acción palabras, o es de decir, omisión. que es un resultado de Es decir, la conducta típica puede cometerse por acción o por una omisión, es decir, por un movimiento corporal o un por dejar ejemplo de hacer tenemos en una obligación cuando está uno en ella. Es decir, por realizar un movimiento corporal o por no realizarlo. Existen diversos medios que puede utilizar el sujeto activo para causarle o privarle de la vida a una persona. Estos pueden ser desde los físicos, es decir, con su cuerpo, mediante un ahorcamiento, puede causarle la privación de la vida al sujeto pasivo, utilizando químicos, utilizando algún medio mecánico, utilizando incluso animales o considera que personas la muerte que se no debe al tengan el raciocinio para la entender la lesión conducta que están en el órgano realizando. interesado. Es importante resaltar que entonces un sujeto activo pues no puede cometer, no puede privar de la vida utilizando medios morales y la fuerza de la naturaleza. Es En el decir, brazo a no una podremos persona en estar cuestión rezando de para que una anciano. persona muera y después se nos acuse de que porque nosotros rezamos esa persona falleció. Bueno, recordemos que en la teoría del delito veíamos que existe la conducta, pero también puede haber una ausencia de conducta, es decir, determinar que el sujeto activo estaba en ausencia de conducta y que a su vez, pues lamentablemente se causó o se privó de la vida a alguien. Este aspecto negativo de la conducta también se puede presentar en el homicidio, de modo que puede existir una vis mayor, una vis absoluta, un acto reflejo, una hipnosis, un sueño o un sonambulismo. Recordemos que cada una de las características las tenemos en sus apuntes, les recomiendo que los revisen, cómo es que puede haber un aspecto negativo de la conducta del sujeto activo en el homicidio. También otro aspecto negativo, bueno, pues es la tipicidad. Su aspecto negativo de la tipicidad Vendría vendría siendo siendo la la atipicidad. Y recordemos que recordemos que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta desplegada por el sujeto activo. Entonces, el aspecto negativo sería la tipicidad, es decir, cuando no encuadre la descripción penal en la conducta del sujeto activo. Un ejemplo que vemos en la lámina sería cuando una persona que quiere matar a otra tomara un cuchillo, tomara un arma de un fuego. arma de fuego, fuera, tocara la puerta, lo llevara planeando 2 o 3 días, diciendo voy a matar al vecino, pero en el momento de llegar ahí con el vecino, bueno, pues acciona su arma o con un cuchillo la apuñala y se retira del lugar pensando que ya lo mató.
llegan las asistencias médicas y le salvan la vida y bueno, pues se recupera en el hospital y sobrevive a ese atentado. Entonces, si le queremos, castigar, si lo queremos sancionar por el delito de homicidio, bueno, pues no existirá, habrá una atipicidad porque no se privó de la vida a esta persona. Lo que podríamos acusarlo, bueno, pues sería del delito de lesiones. Como referíamos anteriormente, el homicidio puede tener un agravante. En estos casos, el legislador considera que dadas las circunstancias, tanto objetivas, subjetivas o ambas, en que se comete el delito, resulta necesario agravar la punibilidad, que el homicidio puede tener agravantes. ¿Y qué es un agravante? Bueno, la pregunta es, ¿qué es un agravante? Bueno, es alguna situación, algunas circunstancias que el legislador haya considerado para agregar una mayor punibilidad. Y bueno, ¿cuáles son estas circunstancias? Pues vienen siendo calificativas o agravantes que la legislación penal ha establecido, como la premeditación, alevosía, ventaja y traición. El homicidio, entonces, uno de sus agravantes, pues lo vamos a encontrar en nuestro Código Penal, en el artículo 138, que establece que al que dolosamente prive de la vida a alguien, digo, es algo que veíamos en el 136, pero aquí establece que a algún ascendiente o algún descendiente o colateral hasta segundo grado, a su cónyuge, a su concubino, adoptante o adoptado, o a un menor incapaz bajo su custodia con conocimiento de este parentesco o de esta relación, bueno, se le impondrá 20 a 40 años. Como podremos darnos cuenta, aquí la penalidad de lo establecido en el homicidio simple, que es el artículo 136, vemos que en lugar de 10 años, bueno, pues se sube a 20 como mínimo, y en lugar de 30 años, bueno, se va hasta 40 años de prisión. Pero también el legislador pues ha contemplado que pueden existir homicidio con algún atenuante. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de agravarlo, bueno, pues se pueda disminuir esta penalidad. Es decir, disminuir la pena en el homicidio. ¿Qué son las atenuantes? Bueno, las atenuantes son las circunstancias que atenúan. Son casos específicos en los cuales el legislador consideró que dadas las condiciones que se produce el homicidio, se debe aplicar una sanción menor que la correspondiente al homicidio simple intencional. Se trata de una valoración respecto a la conducta antijurídica del agente en función de situaciones objetivas y subjetivas, sentimientos y relación de estrecha amistad. Los homicidios atenuados también son llamados privilegiados, No solo el y código algunos del de los estado que de Hidalgo, contemplan no solo el Código del Estado de Hidalgo, sino a nivel nacional, pues bueno, son aquellos homicidios consentidos, los homicidios cometidos en riña o duelo, por infidelidad conyugal, por corrupción del descendiente, por emoción violenta. Comentar que la infidelidad conyugal y la corrupción del descendiente pues ya han sido derogadas de toda legislación. Un ejemplo de un homicidio atenuado, bueno, pues lo establece el propio artículo 139 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que establece que quien prive de la vida a otro por móviles de piedad, es decir, una persona está sufriendo de cáncer y bueno, decide ya no continuar su sufrimiento, le pide a otra que le quite la vida, bueno, pues no podrá aplicársele el artículo 136 con una penalidad entre 10 y 30 años, sino que se les podrá aplicar el artículo 139, que se le podrá imponer desde 1 a 7 años de prisión. El juez pues sabrá la situación que llevó a cabo al sujeto activo cometer el delito de homicidio en contra de una persona que sufría y que por actos móviles de piedad, bueno, pues le quitó la vida. Recordemos que es la culpabilidad, entonces lo que sería un homicidio agravado y un homicidio atenuado, bueno, pues prácticamente están analizando el grado de reproche que tendríamos hacia el sujeto activo. A esto le llamamos culpabilidad o bien inculpabilidad. El aspecto negativo de la culpabilidad, que recordemos es el grado de reproche que le vamos a realizar al sujeto activo,
bueno, también podría existir dentro del homicidio pues una inculpabilidad, una causa de inculpabilidad, y esto sería por caso fortuito, error de hecho invencible y demás que ya hemos visto en nuestra clase anterior denominada teoría del delito. Bueno, y en general el homicidio existen diversas penalidades, de si se trata de una simple intencional, de si se trata de un delito atenuado, de un delito agravado o de uno culposo. No es lo mismo privarle de la vida a una persona en una riña o por móviles de piedad, es decir, que la persona esté pidiéndonos que le quitemos la vida, lo cual alcanzaría una menor penalidad o un delito agravado. No es lo mismo matar a una persona que es tu vecino, que no tiene ninguna relación contigo, a matar a una persona que depende de ti, que te tiene confianza, que vive en tu casa incluso, que es tu familia. O bien cometer un delito de homicidio, bueno, no realizándolo de forma dolosa, sino de forma culposa. Recordemos que la forma culposa es decir que el sujeto activo no tiene la intención de ocasionar ese delito, pero por un descuido, por una falta de negligencia, de cuidado, pues se ocasiona un homicidio. Bueno, pues hasta aquí el video explicativo de las diapositivas que te fueron enviadas al grupo de WhatsApp respecto al tema de delitos contra la vida. Espero haya sido de utilidad. Cualquier duda, bueno, pues seguimos a tus órdenes.